Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos esta mañana y seguimos de fiesta. Seguimos celebrando nuestro aniversario. Le damos las gracias por estar allí y vamos a gozarnos en esta mañana en todas aquellas cosas que el Señor tiene preparado para nosotros. Así que muy bien. La reunión pasada no contamos nada de la historia, dado que lo dedicamos a el Día de la Familia. Pero quiero terminar así, en un pantallazo, cómo es que nace nuestra iglesia aquí en la ciudad de Bulón. De más está decir que fuimos un anexo de San Fernando hace 74 años. Y durante el periodo de anexo, este anexo creció, como decíamos antes, hubieron convertidos, hubieron programas de Navidad y a su vez actividades señoras. Pero se estaba esperando el momento más importante, realmente hacer que este anexo se convierta en una iglesia. Es así que el 8 de septiembre, ¿cierto? Aquel día tan especial, llega esto tan anhelado. El 8 de septiembre del año 1946, la iglesia o el anexo se transforma en iglesia. Es el gran acontecimiento de aquel tiempo. Se transforma en la iglesia. El pastor, que en ese momento tenía la iglesia de San Fernando, determina que este anexo pase a ser iglesia en el mes de, por supuesto, septiembre. Y así se constituye la iglesia. No iba a ser fácil lograr que sea una iglesia reconocida por la Convención Nacional. Iban a haber algunos problemas en el medio, pero lo cierto es que hay un grupo de hermanos que van a ser los miembros de la iglesia y va a haber un hermano encargado de obra. La iglesia de San Fernando, el pastor de San Fernando, el señor Harrison, determina que el hermano José Cobo quede como encargado. Los hermanos que componían la nueva iglesia estaban totalmente de acuerdo. Entonces don José Cobo, un hombre con ideas magníficas, dispuesto a tener una hermosa iglesia, a desarrollar un hermoso ministerio como encargado. Aquellos que vivieron con él y trabajaron con él, por supuesto, trabajaron a la par de él. Todo el grupo estaba muy comprometido. Una cosa tenía clara cada mente de aquellos hermanos. Era de que la iglesia en Bulón tenía que ganar a Bulón para Cristo. Así que se acoplaron tras del encargado de obra y todos juntos comenzaron a tirar del carro. Había que formar una preciosa iglesia ganadora de almas en la ciudad de Bulón. Entonces, don José y su esposa eran los encargados. Ella, por su parte, doña María Esther de Cobo, había estudiado en el seminario bautista y pronto se dio cuenta de que Bulón era su lugar, era donde iba a desarrollar también un gran ministerio. Así que acompañó a su esposo en este hermoso comienzo como encargados al principio de la iglesia. Pero también en el año 1947, más precisamente el 26 de abril, se forma lo que se llamó la Sociedad de Jóvenes. La Sociedad de Jóvenes. Yo conocí al primer presidente en mi primer pastorado acá cuando vine, al que fue en ese tiempo el primer presidente de esta Sociedad de Jóvenes, Juan Carlos Cobo. Ya está, por supuesto, con el Señor
y allí le acompañaron los Jovino, los Clauser, también, ¿cierto? Y varias personas lo acompañaron en esta, podríamos decir, comisión de jóvenes, y trabajaron muchísimo con los jóvenes en la ciudad de Boulogne también. Pero al año siguiente iba a haber otro gran compromiso. Estaban alquilando, ahora tenían que mirar cómo iba a ser el terreno y qué terreno querían ellos comprar. Entonces vieron un terreno en la calle Independencia, se juntaron en la asamblea y por ahí determinaron que ese sería el lugar donde irían a comprar el terreno para el futuro templo. Lo cierto es que allá en el mes de diciembre del 48, la asamblea de la nueva iglesia se lleva una sorpresa. Los hermanos dijeron que habían cambiado la compra de la calle Independencia para un hermoso terreno que reunía todo lo que ellos querían y estaba en la calle Olazábal, lo que hoy es la iglesia acá, Olazábal 444. Así es que se paga el terreno, se hace un plan para juntar el dinero para comprar este terreno, que es donde estamos actualmente, y todo con la visión de proyectar el templo. Se hace una comisión de los hermanos, querían proyectar el templo. La iglesia ya estaba avanzando, la iglesia compraba su terreno y ya la obra del Señor empezaba a funcionar y la iglesia tenía la visión evangelizadora. Termina el año realmente y saben una cosa, costó mucho que la Convención Nacional aceptara a la nueva iglesia. Hubo mucha resistencia para tal motivo. Pero en el año 1951 se reúne la iglesia en una asamblea extraordinaria. Después de tantas luchas, tanto tiempo de oración y tanto ruego al Señor, reciben la grata noticia realmente que la Convención Nacional reconocía a la nueva iglesia ubicada en la ciudad de Boulogne como iglesia con voz y voto en la Convención de Iglesias Nacionales. Era una alegría para la iglesia, después de tantos problemas, lo reconocen y se conoce al hermano José Miguel Cobo como pastor honorario de la nueva iglesia en la ciudad de Boulogne. Pero seguíamos todavía con muchas expectativas, ¿cierto? ¿Cuándo tener el templo? Se había alquilado. ¿Cuándo llegar a tener el famoso templo desde donde esta mañana yo estoy transmitiendo? Estoy ahora aquí en el templo, estoy transmitiendo desde este templo. Miren ustedes, se concreta en el año 1951, el 27 de octubre, la inauguración del templo en el cual estamos esta mañana nosotros. Hubieron bautismos, muchísimos bautismos, ¿cierto? El primer bautismo acá realmente fue fabuloso, donde muchísimos hermanos pasaron por las aguas del bautismo. Después vino otro bautismo y así la iglesia cada año bautizaba a las personas y comenzaron a trabajar de tal manera que habían diferentes departamentos. Inclusive esta iglesia llegó a tener una de las preciosas bandas, diríamos, de bronce, donde había más de 20 músicos, una cosa así, que componían una banda totalmente de bronce. Eran hermanos con diferentes instrumentos de viento, tocando al Señor. Una maravilla de Dios. La iglesia ha tenido 4 pastores desde aquel tiempo. El primer pastor, cierto, fundador de la iglesia, don José Cobo y su esposa. Después el segundo pastor se llamó Benedicto Cárdenas, de la Patagonia, venía el hermano. Y el tercer pastor es quien les habla.
hubo un cuarto pastor y he vuelto otra vez como pastor a esta congregación, ya siendo el quinto pastor. Así que soy el tercer pastor y el quinto pastor. La historia de nuestra iglesia, y la iglesia permanece, y la iglesia sigue adelante, y la iglesia sigue con visión de crecer, ha pasado por diferentes periodos de pruebas, dificultades, como todas las congregaciones. Pero, ¿sabe una cosa? Dios ha querido que en este lugar haya una puerta para evangelizar a esta ciudad de Bulón. Y agradezco a los hermanos, miembros actuales de la iglesia, que sostienen la obra, que siguen adelante y son fieles en oración, y especialmente a los jóvenes también que tienen un corazón dispuesto. Y en este tiempo de pandemia, como les he dicho en otras oportunidades, tenemos este gran ministerio a las personas que hoy están pasando por crisis, circunstancias. Ya varios han recibido a Cristo, están recibiendo consejería, y Dios mediante también, ¿cierto? Hemos empezado a tener devocionales con estas personas, y muchos de ellos están esperando la apertura de nuestra congregación, que Dios mediante lo haremos el mes que viene con todos los protocolos, pero pronto, otra vez, a la gracia del Señor, las puertas de esta iglesia se abrirán. Damos gracias a Dios por su iglesia en este lugar. Damos gracias a Dios por los hermanos que tuvieron visión. Pero, debo decir, como esta iglesia era una iglesia y fue hija de San Fernando, esta iglesia también en su gran visión tiene dos hijas. Una acá en la misma ciudad de Bulón y otra en Polvorines, de donde hermanos miembros de esta iglesia salieron para fundarla allá, y desde acá se fundó otra de nuestras iglesias aquí en la ciudad de Bulón. Es decir, que la iglesia tiene una visión amplia de formar a otras iglesias. Rogamos al Señor que pronto, dentro de unos años, cuando alguien esté contando la historia, diga: tenemos 3 hijas. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amigo, que el Señor te bendiga, y ven a conocernos. Te invitamos, ven a conocernos. Te vamos a recibir y vamos a estar escuchándote y contándote de aquel que murió en la cruz, Jesucristo, nuestro Salvador. Que Dios te bendiga. Bueno, iglesia de Boulogne, nuestra mamá. Para los que no me conozcan, soy el pastor Guillermo Robert de la iglesia de la Unión en Los Polvorines, iglesia hija de ustedes que están cumpliendo años, así que un muy feliz cumpleaños. Y en realidad yo puedo hablar por la hija, Polvorines, pero también podría, por la mamá de ustedes, que es la iglesia de San Fernando, ya que es mi iglesia natal. Así que les mando un fuerte saludo, y es más, tengo el privilegio de tener en mi poder el cuaderno de actas de las reuniones de diáconos de San Fernando en los tiempos de mi padre, y allí puntualmente dice que el sábado 13 de julio de 1946 se reúnen con nuestro pastor Jaime Harrison en casa del mismo, siendo las 18 horas, los diáconos Antonio Recia, Benedicto Rentero y Gervasio Méndez, junto con el que suscribe el acta, Eduardo Robert. Se nombra como encargado para Olivos al que suscribe la presente, Eduardo Robert, y se notifica que el hermano José Cobo queda como encargado de Boulogne. Las reuniones de señoras serán atendidas por la señora de Cobo para Boulogne. Así que aquí tengo en mi poder cuando se resuelve que el hermano José Cobo, que era de San Fernando, fuese a Boulogne y fue después ordenado como el primer pastor de la iglesia de ustedes. Así que, habiéndole leído esto como un recuerdo, ustedes también lo tienen seguramente en sus libros de actas. Repito, les mando un fuerte saludo, bendiciones del Señor, para que puedan seguir cumpliendo allí, en donde Dios los puso,
la tarea, ser luz de bendición, un foco allí de bendición para todos los que estén cerca de ustedes. Saludos a la congregación. No nos podemos ver por razones que ya todos conocemos, así que Dios les bendiga y con la esperanza de vernos relativamente pronto. Buenas noches o buenas tardes cuando esto sea pasado. Saludos a Isidoro, también a su esposa, a Nelly, y hasta muy pronto. Buen día, mis hermanos. En esta mañana quería mandarles también un saludo por nuestra amada iglesia, por sus 74 años, por todo y cada uno de aquellos que empezaron poniendo un ladrillo y porque gracias al Señor nosotros podemos seguirla cuidando. Le doy gracias al Señor por este tiempo, por 42 años que puedo venir, Señor, que me puedo congregar. Gracias, Señor, porque tenemos nuestros pastores. Bendícelo, Señor, a cada uno de mis hermanos. Cuida de ellos en este tiempo que nos ha tocado esta pandemia, Señor, pero no tengo palabras para agradecerte, Padre, lo que tú eres para cada uno. Quería también, hermanos, dejarles un versículo que a mí me es de mucha ayuda, así que se los quería leer directamente de mi Biblia. Miren, ella tiene tantos años como que yo voy a la iglesia. Pero el versículo dice: con todo, yo me alegré en Jehová y me gocé en el Dios de mi salvación. Esto es lo que quería decirles, mandarles un beso, un abrazo grandote para todos. Sé que también para Irene, que está tan lejito, y Beatriz, que hace poquito también nos mandó un saludo. Bendice, Señor, a nuestros hermanos alrededor, a la redondez de la tierra, cada uno, Padre. Ayúdalos, fortalécelos y que pronto nos podamos ver. Gracias, hermanos, por este tiempo y gracias por todo su amor hasta para nuestra iglesia. Muy buenos días a todos, estamos muy contentos de estar aquí terminando este aniversario. Estamos contentos por todo lo que el Señor ha hecho, estamos contentos por todos los saludos que han mandado los pastores, las personas que fueron parte de lo que fue esta congregación. Hoy podemos decir que estamos aquí adorando a Dios en esta casa de adoración en Olazábal 44 de Boulogne. Te invito que ahora dejes todo lo que estás haciendo y podamos adorar al Señor todos juntos. Dios
Saludos desde la iglesia de Escobar, mi nombre es Orlando, doy muchas gracias en esta oportunidad que Dios me da para poder felicitarles y desearles muchas bendiciones. De parte de la iglesia de Escobar estamos muy contentos de que puedan festejar su 74 aniversario. Realmente Dios los pueda bendecir en gran manera a todos ustedes que realmente prestan un servicio al Señor y para realmente el servicio de todas aquellas personas que no conocen de Cristo y puedan, por la voluntad de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo, poder venir a sus pies. Realmente estamos agradecidos por haberles conocido, por haber tenido la oportunidad de poder formar parte de esta familia tan grande que es la familia de Dios, y desde Escobar, de mi parte y desde la parte del hermano Pablo como nuestro anciano y del hermano Mario Cruz, que es nuestro secretario, realmente estamos muy contentos de poder participar, aunque de una forma virtual, de este festejo. Así que realmente estamos agradecidos y esperamos que en algún momento, cuando todas estas situaciones puedan pasar y se mejore y se normalice la situación, podamos tener la oportunidad de poder estrechar las manos y poder compartir una reunión. Realmente estamos muy agradecidos y bueno, nada más que decir, solamente muchas felicidades y bendiciones a toda la iglesia de Olazábal allá en Boulogne. Muchas bendiciones. Es hermoso estar con ustedes en este día. Me encantaría ver mi amada iglesia, pero me queda poco tiempo en esta tierra. Es maravilloso este medio de comunicación. Los felicito por ayudar a los necesitados y los que están sufriendo con el COVID-19. Cariñosos saludos a todos. A mi hija Nélida, que la quiero mucho. Al pastor, feliz cumpleaños y gracias por esos 6 años en los que estuve sola sin mi hija allí. Gracias a Mari, Ariel y esposa, Néstor, Claudia, familia Samaniego y todos con los que tuve el privilegio de trabajar allí. Los quiero mucho, mucho. Muy bien. Y ahora quisiéramos que nos acompañe a escuchar las alabanzas al Señor. Estamos de fiesta. Agradecemos a Dios por el pueblo de Dios que también canta y glorifica al Señor. Así que comparte con nosotros estas hermosas alabanzas de nuestro grupo musical. Vamos a cantarle a ese Señor, a ese Rey vestido en majestad en esta mañana. Puedes acompañarnos levantando tu voz, subiendo el volumen del teléfono, subiendo el volumen de la televisión, pero hoy puedes estar cantando con nosotros unánime como cuerpo de Cristo. ¡Cuán grande es Dios! ¿Cuántos podemos decir?
Queridos hermanos, damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad en la cual seguimos celebrando nuestro aniversario como iglesia, como congregación aquí en Boulogne. Quisiéramos pedirles que nos acompañen en esta humilde oración que queremos elevar a nuestro Padre, dándole las gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que hizo y por todo lo que hará. Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu infinito amor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón. Gracias, Señor, porque en estos más de 74 años tú has puesto en el corazón de tus siervos ese deseo de darlo todo por tu obra, de rendirte homenaje, rendirte adoración en cada acto, en cada palabra, en cada oración. Gracias, Señor, porque tú has puesto ese deseo de servir, ese deseo de trabajar por el otro, para el otro, glorificando tu nombre. Gracias, Padre, por cada hermano que con pequeños detalles ha tocado el corazón y ha transformado vidas por medio de tu Santo Espíritu. Señor, te rogamos que tú sigas obrando de esa manera tan maravillosa como solo tú puedes hacer. Gracias porque lo estás haciendo. Gracias por el comedor, gracias por cada hermano, por cada oración, por cada donación. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias por maravillarnos cada día con tu presencia. Y te rogamos, Señor, que tú sigas obrando con poder, para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, para que podamos ver, Señor, esas maravillas y esas bendiciones que tú ya nos has dado, Señor. Y te rogamos que tú sigas, Padre Celestial, fortaleciendo la vida de cada hermano, para que a pesar de las dificultades, siga glorificándote y siga adorándote. Gracias, Señor, porque sin ti nada seríamos. Gracias, Señor, porque tú nos transformas y nos renuevas cada día. Gracias, Señor, porque esta celebración es por ti y para ti. Glorificamos tu santo nombre y te pedimos que sigas obrando en cada uno de tus siervos, en cada uno de tus hijos, y que tu palabra siga expandiéndose cada día más hasta que tu Hijo vuelva. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, después de estas hermosas alabanzas, entonces pasamos a escuchar la palabra de Dios con el pastor de Salta, Rubén Ruiz, un amigo de la casa para cada uno de nosotros. Rubén, que el Señor te bendiga. Muy buen día, queridos hermanos, Iglesia de Boulogne, Pastor Isidoro, su familia, Dios los bendiga. Felicitarlos por sus 74 aniversarios y darle gracias a Dios por haber transcurrido años y darle gracias a Dios por el nuevo tiempo que Él le da. Entiendo que este tiempo de aniversario es una oportunidad nueva, un desafío nuevo, como también el acompañamiento de la crisis y el tiempo tan especial que vivimos serán elementos que les ayudarán para poder continuar con un futuro prominente de bendición hasta que el Señor venga. Así que Dios les bendiga, al pastor también, su esposa, su hijo y todos los componentes de esta congregación, incluyendo todo el liderazgo de esa iglesia. Y también mi saludo y también agradecerle al Señor por ser parte de la Unión Evangélica y que juntos podemos transitar como un cuerpo. Así que deseamos que hoy se haya levantado con las ganas de sellar el mes aniversario de estos 74 años, de modo tal que esto produce un cambio, produce un enfoque renovado.
y la gloria de Dios se manifieste y el Espíritu Santo tenga libertad para obrar en ustedes. Tengo una palabra que tiene que ver con torre o altar. Y usted me va a decir qué es eso, torre o altar. Pero la palabra va a descifrar y va a traer claridad al concepto de lo que es torre o altar respecto a la iglesia de Cristo. En Génesis capítulo 11, versículo 1 al 9, allí la palabra relata la historia de un grupo de hombres, de una comunidad unida que se propuso lograr algo, en este caso llamada la Torre de Babel. Babel tiene que ver con un nombre muy especial, aquel nombre de ese fundador llamado Nimrod, que era el bisnieto de Noé. Dice la historia que era un hombre que se opuso a Dios. Y la ciudad quedó en la historia y en el imaginario popular por esa inmensa torre que pretendía alcanzar el cielo. Y por eso se le llamó la Torre de Babel. Esta construcción y esta unidad de un grupo de hombres tenía la motivación de llegar al cielo y tener dominio, tener nombre y tener poder. Ellos querían crecer, ellos se querían desarrollar, ellos querían lograr algo y pensaban que lo podían hacer. Lo intentaron, pero Dios derribó todas las intenciones, frustró, truncó todas las motivaciones de estos hombres cuya motivación no era la más saludable, en realidad eran perversos, porque iba contra la voluntad de Dios. Esto lo vamos a relacionar con la vida de la iglesia. Nosotros somos llamados a grandes desafíos, somos llamados a crecer, somos llamados a fructificar. Y una de las bendiciones que Dios le dejó a Adán y Eva como los seres creados a imagen y semejanza de Él fue fructificad y multiplicaos. Y esto tiene que ver totalmente con el crecimiento. Y nosotros vamos a crecer y nos vamos a desarrollar en base a nuestra esencia. Y Adán y Eva se multiplicaron, crecieron y se desarrollaron, pero con una especie enfermiza a causa del pecado. Es interesante que todo crece lo bueno y lo malo. En un momento iban caminando Jesús y sus discípulos, y ustedes van a recordar la historia. Aquella historia de los campos que estaban sembrados por el trigo y estaba ya brotando y saliendo el buen fruto del trigo, pero de pronto descubren que también había crecido la cizaña. Y sus discípulos le dicen, ¿quiere que saquemos la cizaña del trigo? Entonces hay algo importante. Cuando tiene que crecer algo bueno, cuando la iglesia crece, también puede estar creciendo la cizaña. Entonces, tenemos que ir comprendiendo algo fundamental de que el crecimiento es bueno, es maravilloso, produce éxito, produce progreso, produce algo que llama la atención. Y de pronto esa grandeza del crecimiento puede jugarnos en contra, porque el éxito puede obnubilarnos al punto tal que le quita la gloria al Señor. También nos encontramos con otro detalle, con aquellos que no quieren progresar, con aquellos que no quieren avanzar en sus vidas, aquellos que de pronto están conformes con poco. Amados, nos hemos encontrado con tantos ministerios e iglesias donde dice somos pocos pero buenas, que ha sido, digamos así, el pensamiento del conformismo, el pensamiento del estancamiento para poder justificarse. Y el Señor nos ha llamado a crecer. Dios llamó a nuestra iglesia a crecer, a tu iglesia a crecer, ¿sí? A los ministerios, pastores a crecer y a desarrollarnos, de todas maneras. Pero el crecimiento está ligado a muchos aspectos, tiene muchas aristas. Es como un diamante que tiene muchas caras.
El crecimiento tiene mucho que ver con la calidad, tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la motivación, y tiene que ver con la seriedad, la profundidad y la responsabilidad. Y la palabra dice que Dios confundió a estos hombres que habían comenzado a construir. Y les leo la palabra del versículo 5 al 7. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el hombre es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Estos hombres tenían una motivación, querían progresar, querían avanzar, querían tener un logro, querían edificar, querían hacerse un nombre, pero no estaba alineado al propósito de Dios. Eran hombres unidos. Y la unidad es un valor agregado muy escaso en este tiempo. Nuestro país está dividido. Hay muchas grietas. Vemos grupos por todas partes. No tenemos unidad de criterio. Nuestro país se está arruinando por las grietas, por las divisiones políticas, por diversas razones ideológicas. Pero esto también ocurre dentro del pueblo de Dios. La gran cuestión es que la motivación puede ser y es el factor fundamental. A juzgar por el sentido que se le atribuye al concepto desde el campo de la psicología y de la filosofía, una motivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un individuo para llevar a cabo ciertas acciones. La motivación puede ser correcta o puede ser equivocada. La motivación de estos hombres vamos a ver que eran motivaciones que ofendían a Dios, por lo cual el Señor tuvo que intervenir. Porque esa motivación equivocada nació desde el fundador de aquel lugar, desde Nimrod, el nieto de Noé. Si usted un poquito hurga o, investiga en la historia, este fue un hombre que se rebeló contra Dios. Y fue el fundador de esta comunidad. El punto es que desde larga data traían una historia de maldición a causa de la rebeldía de este hombre que estaba en contra de los propósitos del Señor. Es importante aclarar que no siempre el diablo es el causante de la división. A veces Dios tiene que dividir. Y lo que hizo Dios acá fue dividir. La palabra dice: descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. División. Dispersión. Amados, esto tiene que ver con la obra del Señor, tiene que ver con la iglesia de Cristo. Es necesario que aún a veces dentro de la iglesia Dios permita y ejecute una división como un juicio que condena motivaciones oscuras y corruptas. Pablo decía: porque es necesario que entre vosotros haya bandos o divisiones, a fin de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. Gloria al Señor. Es necesario que haya entre vosotros divisiones. ¿Cuántas divisiones hubo en la iglesia? Yo no conozco su iglesia, no conozco su historia. Pero en toda iglesia hubo divisiones, y las divisiones expusieron las motivaciones. Cuando personas no se ponen de acuerdo es por problemas de motivaciones. Y aunque este grupo estaba unido, tenía motivaciones equivocadas. Y tuvo que ser desarticulada para impedir el logro tenebroso de rebelión contra Dios. En esta palabra, versículo 4, dice: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. En este texto vamos a fundamentar 4 puntos para esta palabra en esta mañana, si usted me lo permite. Este texto establece la plataforma motivacional de los moradores de Babel. Motivaciones
erróneas que súbitamente fragmentaron el proceso de edificación y crecimiento. A su vez nos habla de cuatro transgresiones que componían las motivaciones de estas personas y que hicieron que la unidad resultara en un proceso condenado a la confusión y la dispersión. En primer lugar, la palabra dice que ellos dijeron: edifiquémonos. Egoísmo y espíritu posesivo. Edifiquémonos para nosotros. Acaparar. Pensar en mí, no pensar en los demás. La iglesia de Cristo fue puesta para bendecir. Cuando dice la palabra que el Señor los bendijo a Adán y Eva con esta bendición de fructificar y multiplicar, ellos debían fructificar y multiplicar bendición. La iglesia fue puesta para bendecir. Y esto va en contraposición a la motivación del egoísmo y el espíritu posesivo. Dios pone a la iglesia para servir. Dios pone a la iglesia para amar. Dios pone a la iglesia para evangelizar. Dios pone a la iglesia para cuidar. Dios pone a la iglesia para pastorear. Dios pone a la iglesia para cubrir a la gente necesitada, pobre, desamparada, que necesita del Señor. Es interesante esto. Dios no nos puso para vivir para nosotros. Dios no puso a la iglesia para estar encerrada en sí misma. Que no nos pase de caer en el espíritu del síndrome de Elías, que él, para poder cubrir su propia vida debido a la amenaza, fue y se ocultó en una cueva. Y Dios le dice: levántate, sal fuera, porque el largo camino te resta. Amados, muchos años la iglesia permaneció encerrada en su egoísmo, pensando en sí misma, y nunca se había preocupado hacia afuera. Tengo conocimiento que la iglesia de Boulogne está trabajando hacia afuera, está bendiciendo, está ministrando, está dando, está ayudando. Y Dios ha puesto una motivación nueva de un tiempo a esta parte. Y gloria al Señor. Y eso merece reconocimiento, pero la gloria sea para el Señor. Jesús vino para servir. Jesús no vino para tener poder y pensar en su propio lugar prominente en la tierra. Él vino para ser siervo, para ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra dice en segundo lugar que ellos querían edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Querían hacer algo inmensamente grande, O sea, soñaron en grande. Dice, para soñar hay que soñar en grande, y parece una gran verdad. Pero para poder soñar en grande y lograr algo grande, primero hay que soñar en pequeño para comenzar a hacer cosas pequeñas. Hay personas que quieren lograr cosas grandes, pero nunca hicieron lo más sencillo, lo más simple. Esto se llama megalomanía. Cuando hablamos de el síndrome de grandeza, de querer lograr algo grande, nos lleva a esta palabra rara, técnica, megalomanía, trastorno mental que padece una persona cuando se cree socialmente más importante y superior. Ellos querían hacerse un nombre para decir: nosotros lo logramos, nosotros hicimos la torre más grande. Hay una parte en el mundo que no la he investigado, pero sé que existe la torre o el edificio más alto del mundo. No sé si se llama Babel, probablemente no. Pero este edificio sí tenía el nombre Babel, que tenía que ver con la rebeldía del hombre contra Dios, porque no reconocía la grandeza de Dios y ellos querían hacerse grande. Amados, en la vida del reino de Dios, para crecer, no se necesitan tantos caciques, no se necesitan hombres de grandeza y hombres que saben demasiado y son los mejores. Se necesitan hombres y mujeres siervos que con humildad reconocen la gloria de Dios y que no están esperando tener un ministerio llamativo y exponer grandes cosas y ser personas genios que de pronto superan a todo el mundo. No, la iglesia está compuesta por personas simples. Pablo lo graficó muy bien. Pablo decía: lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para hacer algo grande y donde Él se glorifique y que avergüence la grandeza del mundo. El mundo busca grandeza, pero en el reino de Dios y la vida de la iglesia
se busca la gloria de Dios donde nosotros nos sentimos pequeños. Pablo decía, yo soy el primero de los pecadores, ¿sí? Y el más pequeño de los apóstoles. Jesús nos sacó del imperio de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Cuando hablamos de imperio hablamos de control, de esclavitud. Cuando hablamos de reino hablamos de libertad, hablamos de lo que tiene que ver con el servicio y el amor a las personas. Dios nos sacó del imperio, donde todo el mundo busca grandeza para llevarnos a su reino, donde todos aprendemos a ser siervos. En tercer lugar, la palabra dice, hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Idolatría de la reputación. Hagámonos un nombre. Amados, yo sé que todas las iglesias, yo respeto mucho que cada iglesia pueda poner el nombre en una placa de su fundador. ¿Cuándo nació esa iglesia? Pero detrás de eso puede ser que tengamos cierto grado de idolatría, personajes de la historia. La idolatría es rebelión contra Dios. La idolatría tiene que ver con el ocultismo, porque Dios nos llamó a darle la gloria a Él, no a levantar ídolos. Hagámonos un nombre. Aquí viene el tema de la torre o altar que nosotros podemos estar levantando. Cuando hablamos de torre es que queremos hacer una memoria y un monumento al hombre. Dice la palabra, hagámonos un nombre. Torre de Babel. Bien, esto pasó en la historia. Y mire que quedó grabado, ¿no? Pero quedó grabado para mal. Para que nosotros hoy aprendamos la lección. De que Dios no nos puso a nosotros para hacernos un monumento y para recibir la gloria que le corresponde al Señor. Nuestro país vive sumida en la miseria de muchos aspectos. Nuestro país está sufriendo el pecado de la idolatría. Tenemos monumentos por todos lados. La masonería construyó monumentos, edificios que tienen significados sobrenaturales en el mundo espiritual. Y nuestro país ha sido atado a la idolatría. Pero también nuestro país recibió el Evangelio. Pero también la iglesia cayó en la idolatría en muchos aspectos. Idolatramos al hombre, al ministerio, las finanzas. Idolatramos la teología. Idolatramos la denominación. Idolatramos la religión. Idolatramos el templo. También eso trae fracaso. La palabra también dice que Saúl fue el primer rey de Israel y él fracasó por su rebeldía contra Dios. Y Dios le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto desobedeciste la palabra de Jehová, Dios te ha desechado para que no sea más el rey de Israel. Sin embargo, Saúl no se arrepintió. Y dice la palabra que luego de haber desobedecido, alguien le dijo a Samuel, Saúl fue a la ciudad de Carmel a levantar un monumento en su propio honor y después continuó a Gilgal. Quedó registrado en la palabra de que Saúl fue un hombre que vivió para él mismo. Un hombre que quiso poner su propio nombre, no poner el nombre de Yahvé, Jehová de los ejércitos, la gloria sea para Él. Toda iglesia que va a crecer tiene que renunciar al poder de la megalomanía, del poder de la idolatría, de la reputación. Amados, en el servicio no importa mi reputación, no importa qué título tengo, no importa qué lugar y cargo tengo en la iglesia. Lo que tiene importancia es que el nombre de Dios sea glorificado. Si una iglesia va a crecer para que el nombre de Dios sea glorificado, gloria al Señor. Si una iglesia va a crecer para que el fundador de la iglesia sea reconocido, va a fracasar. Mira qué interesante que es esto. Dios nos puso a nosotros en un desafío muy grande en la vida cristiana para servir. Pero toda bendición y crecimiento viene de Dios.
El caballo es alistado para el día de la batalla, pero de Jehová proviene la victoria. Amén. No debemos buscar hacer la obra simplemente para obtener gratificación. Hay hermanos que sirven a Dios, pero si no reciben reconocimiento, no les ponen en un lugar de importancia, se sienten menos, se ofenden y se van de la iglesia. No debemos buscar una posición para concentrarnos en privilegio. Tampoco debemos vivir con la necesidad y la sed de la afirmación de los hombres, sino de la aprobación de Dios. La ambición por la fama es una tentación que ha derrotado a muchos. ¿Sí? Satanás quiere derrotar a los siervos de Dios, a los colaboradores, a los líderes, a los que estén en un área especial de la música, liderando, en intercesión. ¿Cuál es la idea? Satanás le susurra, le dice: si postrado, todo esto te daré, si postrado me adorares. Hay un detalle: adorar a Satanás significa buscar la vanagloria, buscar la propia reputación, la megalomanía y sobre todas las cosas el espíritu egoísmo. Qué importante. El camino para hacer lo que Dios quiere que seamos nosotros es la adoración, no la vanagloria. Y para terminar, dice la última parte: por si no sea que nos dispersemos sobre la faz de la tierra. No sea que nos dispersemos sobre la faz de la tierra. Con esto quiero hacer referencia que se refiere a la comodidad y la aversión de salir de nuestro lugar. La actitud egoísta y cómoda que revela el estado del corazón de aquellos hombres que no querían salir de su lugar. Para poder fructificar y multiplicar, Adán y Eva tenían que salir del jardín del Edén. Y Dios los sacó de prepo porque después iban a causar más problemas. Pero la idea era expandirse en toda la tierra. Estos hombres de Babel, ellos querían quedarse afincados en ese lugar. La intención original de Dios es esa. Dios los bendijo y le dijo: sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Después lo mismo le dijo el Señor a Noé cuando lo bendijo: sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 9:1. Lo mismo les dijo el Señor a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Gloria al Señor, expandirse, ¿sí? Salir de mi propio lugar, salir de mi templo, salir de mi estructura, salir de mi comodidad. Y gloria al Señor que hay un tiempo nuevo para la iglesia de Boulogne. Gracias porque ha comenzado de un tiempo a esta parte. Y Dios va a abrir camino. Dios va a abrir camino cuando ustedes, hermanos, querida iglesia de Boulogne, tengan claridad de esto. Cuando edifiquen, no edifiquen para ustedes. Edifiquen para el reino de Dios y para la gloria de Dios. Y cuando estén edificando algo grande, ¿sí? No lo hagan para hacerse ustedes un nombre, sino para que la gloria de Dios se manifieste de manera tremenda y Dios sea alabado y adorado. No un nombre para ustedes, sino el nombre del Señor, porque hay un solo Señor. Y dice la palabra que un día, toda lengua confesará y se postrará ante a Jesús, el verdadero Señor, Rey de Reyes. Y en cuarto lugar, no quedarse estancado en un lugar, sino que Dios le va a abrir camino para otros lugares. Dios lo dejó bien en claro a sus discípulos en Hechos 1:8. Y les dijo: esperad que cumpla la promesa y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Se dice que Pentecostés fue el antídoto para la toxina que enfermó la motivación de los hombres de Babel. Qué bueno, ¿no? O sea que Pentecostés fue el antídoto para la toxina que enfermó la motivación de los hombres de Babel. El primer mensaje de Pentecostés fue una visión de todos los pueblos y lenguas del mundo. Lamentablemente,
Estamos acostumbrados a servir dentro de la iglesia cumpliendo ministerios internos, pero casi nadie o casi nada de servicio fuera de la iglesia. Es el tiempo de obedecer el ir, ¿no? No el que cada uno vaya, sino el ir de hacer, o vayan y hagan. Entonces la iglesia debe preguntarse, ¿cuál debería ser el mandamiento correcto de Jesús? Ya lo sabemos, por tanto ir y hacer discípulos. Pero muchas veces, según nosotros, ha existido que evangelizar y hacer discípulos es la gran opción o la gran omisión. Para la iglesia de Cristo, para la iglesia de Boulogne, es la gran comisión. Dios les ha llamado hacia afuera, para cosas grandes. Es importante que Dios les ha llamado para poder ser siervos, para declarar la grandeza de Dios, para mostrar la gloria de Dios. Que ustedes puedan continuar estableciendo el reino de Dios, amados, y que no estén construyendo una torre, sino un altar. Un altar que glorifique a Dios. Una iglesia humillada, una iglesia postrada, una iglesia que sirve, una iglesia que está hacia afuera, una iglesia que no se va a vanagloriar de nada. Y les dejo esta palabra. Lucas 12, 20 y 21. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que hace tesoros para sí, y no es rico para con Dios. Babel nos enseña que ellos vivieron, pensaron e hicieron para ellos. Y Dios los destruyó. Qué importante que la iglesia de Cristo viva para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios los va a bendecir. Iglesia de Boulogne, espero que esta palabra sencilla les sea de mucha bendición. Dios se glorifique en ustedes, Dios les dé mucha fuerza a sus pastores. Dios no solo traiga recompensa, Él sabe lo que va a hacer, sino que Dios recompense la obra de sus manos, llena de amor y servicio, donde esta iglesia busque la gloria de Dios. Trabaje hacia afuera, como siervos. Y que la iglesia no sea un imperio, sino sea el reino de Dios. Un gran abrazo, que el Señor les bendiga. Padre Santo, gracias por tu amor para esta iglesia. Hoy la quiero bendecir con tu bendición y declarar que luego de estos 74 años, en tiempos difíciles, en tiempos desafiantes de opresión, tu gloria se manifestará. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por el mensaje de la palabra que nos ha traído el pastor Rubén Ruiz y todos los pastores que han participado con nosotros, y a los hermanos que nos han mandado sus saludos de diferentes partes del país. Le damos muchas gracias, muchísimas gracias, y que el Señor les bendiga y también, por supuesto, el Señor nos siga bendiciendo en este lugar. Muchas gracias, y si usted ha compartido con nosotros durante todo este tiempo, recuerde, puede escribirnos, ahí tiene nuestras direcciones en las páginas. Quiere que oremos por usted, pídalo, vamos a estar orando, y Dios mediante seguiremos cada fin de semana encontrándonos y hablando de aquellas cosas que son las cosas que vienen del cielo, es de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Así que sigue acompañándonos y que Dios